He escuchado sus palabras y ahora imaginé un lugar entre los callejones laberínticos y empinados del estado de Guanajuato. Sí, en esa ciudad de casas pintorescas y calles empedradas. ¿Ya lo tienen en mente? Bueno, pues permítanme llevarlos a través de un oscuro capítulo en la vida de un niño que vivió ahí. Un niño cuya vida se convirtió en una danza con la parca. A esta historia la llamaré El ahijado de la Santa Muerte. La historia comienza con un niño llamado Luis. Apenas había cumplido 10 años, pero a su corta edad ya conocía el frío toque de la muerte. Vivía con su madre, una ferviente seguidora de la Santa Muerte, en una humilde casa que se aferraba al costado de una colina empinada. La madre de Luis, convencida de que su hijo estaba bendecido por la Santa Muerte, lo dedicó a la figura esquelética en un ritual lleno de humo, de incienso y velas de colores. Desde aquel día, las cosas para Luis cambiaron. Pesadillas horrendas llenaban sus noches, sombras inquietantes y figuras espeluznantes. Veía cosas que ningún niño debería de ver: el sabor metálico de la sangre en sus sueños, la visión de sus seres queridos desfigurados, el olor de miedo y la muerte. La muerte no se llevaba a Luis, pero le mostraba su rostro cada noche, una terrible maestra que instruye a su pupilo. Durante el día, Luis comenzó a notar que podía ver la muerte acechando en las esquinas. Veía su presencia en las personas que iban a morir, una sombra oscura y sin forma que la seguía como un perro leal. Pero la Santa Muerte siempre estaba con él, una presencia silenciosa y fría que le recordaba constantemente que él era su protegido. El clímax llegó cuando una noche en el que Luis tuvo la visión más aterradora hasta el momento. Se vio a sí mismo en un funeral, rodeado de rostros llorosos, sintiendo el luto y la tristeza de la gente a su alrededor. Pero no podía ver a quién lloraban, hasta que se acercó al ataúd. Cuando vio el rostro pálido y sereno en el ataúd, casi grita. Era él mismo. Despertó empapado de sudor y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero la Santa Muerte estaba ahí. Su fría mano en su hombro le susurró al oído una promesa y una maldición en un solo aliento. No morirás, Luis, porque eres mío. Desde aquel día, Luis vivió con la constante compañía de la muerte, pero en lugar de temerla, aprendió a entenderla y aceptarla como parte de su vida. Sí, tenía miedo, pero también tenía fe en que la Santa Muerte lo protegiera, porque él era su ahijado. Las visiones, las pesadillas, las apariciones se convirtieron en su día a día, y a pesar de todo, Luis encontró la forma de seguir adelante, con una sonrisa en el rostro y la muerte a su lado. Después de su visión más aterradora, Luis vivió su vida a la sombra de la muerte, con una extraña mezcla de temor y respeto. Pero el niño demostró una resiliencia asombrosa. La oscuridad que manchaba su vida no aplastó su espíritu. Al contrario, lo alimentó. Usó su miedo como combustible para aprender y crecer. Y Luis empezó a entender más sobre la Santa Muerte y su función en la vida y la muerte. Su temor inicial dio paso a una especie de aprecio. Era la vigilia del Día de Muertos cuando Luis tuvo otra visión. El niño se vio a sí mismo, mayor, convertido en un hombre, atendiendo a los enfermos en una humilde clínica en un rincón olvidado de Guanajuato. Ayudaba a quienes se encontraban al borde de la muerte, no con miedo, sino con una suave tristeza y una resolución tranquila. Despertó el eco de las palabras de la Santa Muerte, aún resonando en sus oídos. Sirve a los vivos, respeta a los muertos. Y así, Luis encontró su vocación. Se convertiría en un médico, alguien que entiende el valor de la vida, porque había visto la cara de la muerte más veces de las que podría contar. Los años pasaron y Luis se convirtió en un médico respetado, un faro de esperanza para los menos afortunados. Los sueños y visiones no se detuvieron, pero él ya no les temía. Al contrario, a menudo guiaban su mano en el quirófano, susurrando en su oído la frontera entre la vida y la muerte. Aún veía la muerte acechando en las esquinas, seguía viéndola en la gente que iba a morir, pero ahora, cuando veía la sombra oscura y sin forma, Luis no sentía miedo, sino una extraña especie de alivio. Era un recordatorio de que la muerte es una parte natural de la vida, un final inevitable que todos debemos enfrentar.
Cuando finalmente llegó su momento, Luis no luchó contra la muerte, la saludó como una vieja amiga y se dejó llevar en sus brazos. Porque a pesar de todos los horrores que había visto, Luis sabía que la muerte no era el final, era simplemente un paso más en el viaje, una puerta a otra vida. Luis, el niño elegido por la Santa Muerte, el hombre que vivió una vida llena de horrores y maravillas, murió como había vivido, con la muerte a su lado. Por supuesto, parece que hemos llegado al final de nuestro camino con Luis. Cada vida es un libro lleno de capítulos, y aunque el de Luis pudo haber estado lleno de miedo y oscuridad, él encontró una forma de convertirlo en una historia de valentía y compasión. Una historia que nos recuerda que a veces los horrores más oscuros pueden conducir a las más brillantes luces, que a veces el terror puede enseñarnos a apreciar la vida y a encontrar nuestra vocación. Recuerda, amigo, todos somos viajeros en este mundo, en el camino de la vida hacia la muerte, y aunque la muerte pueda parecer aterradora, no es más que otro paso en nuestro viaje. No es un final, sino un nuevo comienzo. Esta historia la escuché por ahí, de boca de un médico muy respetado, un amigo de un amigo que pasó su vida tratando a los enfermos y desahuciados en una humilde clínica en Guanajuato. Espero que hayan disfrutado de la historia. Y ahora, una reflexión final. En esta vida, todos somos ahijados de la muerte. Puede que no la veamos a la vuelta de la esquina, como Luis, pero ella siempre está ahí, recordándonos que la vida es breve y que cada momento es precioso. Así que vivamos nuestra vida al máximo, sin miedo, pero con respeto hacia la inevitable cita que todos tenemos al final del camino.